¿Quiere arrancar, doctor? Creo que ya somos varios. Bueno, arrancamos. ¿Ustedes qué están haciendo, semio o interna? Semio. Semio. Semio, bueno, perfecto. Bueno, la idea de hoy era hablar un poquito de la diabetes como patología, ¿sí? Yo ahí en la clase les puse de tratamiento porque, bueno, generalmente uso la misma clase, pero bueno, por ahí empezar a nombrarles la medicación en este caso es lo más importante, ¿sí? Eh, ¿Quién tiene idea de qué es la diabetes? ¿Cómo lo pueden definir? Traten de, sin ver un ratito la diapo, ¿qué se les ocurre? ¿O qué saben de la diabetes con lo que tienen hasta ahora de la carrera? ¿Es un trastorno del equilibrio de la glucosa? Bueno, sí, en parte eso es lo más importante. ¿Qué más pueden decir? Si yo Es me una acuerdo que enfermedad. hay tipos, por ejemplo el tipo 1, tipo 2, que uno es insulino dependiente, el otro es insulino resistente, Sí. que también hay otros tipos, hay un montón. Y no era Bueno, solo de glucosa, era de otras cosas también, de hidratos de bueno, carbono, eso es importante también, sí. y no me acuerdo qué más. Bueno, a ver, ¿quién más? ¿Alguien, qué más se les ocurre? Que es caracterizado por la presencia de la hiperglucemia. Bueno, lo primero, lo más importante para definir, o sea, tan bien orientados, primero, a ver, a lo largo de estos últimos años, estos últimos 5 años por ahí, no tanto la definición, pero sino las formas de clasificación y las formas de tratamiento de la diabetes fue variando muchísimo, ¿sí? Desde que yo era residente hasta el día de hoy, la verdad que cambió muchísimo. La definición sigue siendo la misma, ¿sí? Se habla de una enfermedad crónica, eso es muy importante, porque no es una enfermedad aguda como una neumonía que uno la trata y resuelve, sino que es una enfermedad crónica. ¿Qué significa esto? Que una vez que te diagnostican diabetes, vos lo vas a tener toda la vida, porque el tratamiento tenés que hacerlo toda la vida. Entonces, que está genéticamente determinada, después va a depender del tipo de diabetes, si hay muchos genes o sea, que te predestinan a tener la diabetes, si hay un solo gen, ¿sí? Pero que la principal característica es la alteración en la secreción de insulina o la alteración en el funcionamiento, ¿no? Y que como consecuencia de esas alteraciones, ya sea en la secreción o en el funcionamiento, vamos a tener trastornos en el metabolismo de los hidratos de carbonos, que eso es lo que me da la hiperglucemia, pero también hay trastornos en el metabolismo de proteínas y lípidos, ¿sí? Pero tengan ese concepto, enfermedad crónica con alteración en la secreción o en la actividad de la insulina que me lleva a la hiperglucemia. Y que esa hiperglucemia, si es sostenida, perdón, si es sostenida en el tiempo, es la que va a empezar a traer las complicaciones. Y esas complicaciones pueden ser agudas o crónicas, ¿sí? Esa es la definición. Ahora, dato muy, muy importante que tienen que saber ustedes, ¿cómo diagnosticamos diabetes?
¿sí? Hay diferentes formas de diabetes. Lo primero que tienen que saber es que la diabetes, o sea, depende del tipo de diabetes, ¿sí? En el diagnóstico hay que separar lo que es diabetes gestacional del resto de cualquier diabetes. Entonces, diabetes gestacional hoy no lo vamos a ver, generalmente eso se ve en obstetricia. Es un poquito más complejo el diagnóstico, pero bueno, no viene al caso hoy. Sacando lo que es diabetes gestacional, la diabetes se puede diagnosticar con diferentes métodos. Glucemia en ayunos, ¿sí? El test de tolerancia oral en 0 y 120 minutos, una glucemia al azar o una hemoglobina glicosilada, ¿sí? Hoy en día los métodos que más se utilizan es la glucemia en ayunos y la hemoglobina glicosilada. ¿En qué consiste la glucemia en ayunos? Primero, una cosa, ¿por qué hacemos la glucemia en ayunos y la hemoglobina glicosilada? No es porque sea lo mejor, sino porque es lo más práctico, ¿sí? Lo más práctico y lo más económico. Sin lugar a dudas que el mejor método para hacer diagnóstico de diabetes es el test de tolerancia oral a la glucosa. Pero es un método que requiere una preparación, ¿sí? Una dieta especial, hay que suspender ciertos medicamentos, después hay que llevarlo al paciente a un lugar especial, hacerle tomar un líquido, sacarle sangre en tiempo cero, después sacarle a las 2 horas. Entonces es un poco más engorroso. Guardamos ese método generalmente cuando tenemos dudas en el diagnóstico. Con respecto a lo que es la glucemia en ayunos, que es el método que más utilizamos, se Disculpe, necesita... doctor. Sí, por favor. No estamos viendo ninguna diapositiva. ¿Usted quería Ese se las había presentarla? pasado a Cintia. Sí, 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 se las pasé a los chicos. ¿Quiere que la presente para que lo Sí, sí, veamos sí. o Sí, nosotros lo vamos siguiendo? sí, perdón. Sí, ¿no te parece mejor compartirla, que alguien con la Sí, compu comparta? Porque con sí, eso Celu, iba a decir, porque no me sale. ¿No la podés ¿Alguien subir? puede compartirla? vos tenés que autorizar, creo, porque creaste la reunión vos. Bueno, ¿alguien quiere hacerlo y yo autorizo? ¿Para qué voy a intentar? Perfecto. Bueno, Perfecto. Ahí está, gracias. Vale. entonces ya habíamos hablado del diagnóstico, ¿sí? Pasamos a perdón, de lo que es la definición, vamos al diagnóstico. Entonces hablamos de esas 4 formas de diagnosticar, recordemos que la diabetes gestacional es algo aparte. Entonces, empecemos con lo que es la glucemia en ayunos, ¿sí? La glucemia en ayunos simplemente es obtener un registro de la glucemia con un ayuno de 8 a 12 horas. ¿Cuándo decimos que el paciente tiene diabetes? Cuando es de 126 o más, ¿sí? Es la diapo anterior, perdón, 2 diapos previas. 126 o más en 2 oportunidades. Cuando se hace, o sea, vos tomas una muestra de sangre, la podés repetir al otro día, la podés repetir a las 48 horas o a las 72 horas, es indistinto. Pero el diagnóstico es con 2 glucemias en ayuno en 126 o más, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el valor se encuentra entre 100 y 125? Bueno, eso se define glucemia alterada en ayunos o prediabetes, que ahora vamos a hablar un poquito de eso también. Pero recordemos que esta prueba, la glucemia en ayunos, al igual que la hemoglobina glicosilada, hay que repetirla, ¿sí? La hemoglobina glicosilada también es como una muestra, ¿sí? Es una muestra en sangre nada más. Y por otro lado tenemos la glucemia al azar. ¿Qué es la glucemia al azar? Una persona se siente mal, no sé, está con cefalea, poliuria, polipsia, se le ocurre ir a la guardia y sin preparación le toman una muestra y tienen más de 200 y ese valor mayor a 200 lo podemos asociar con síntomas de diabetes, ¿sí? Ahí decimos que ese paciente ya tiene diabetes. Esta es la única prueba que no hay que repetir, ¿sí?
cuando tenemos una glucemia al azar mayor a 200 y signos y síntomas de diabetes. ¿Alguien se anima a nombrar algunos signos y síntomas de diabetes en agudo? Polidipsia, polifagia y poliuria. Perfecto, sí. Y falta uno. Pérdida de peso. Pérdida de peso. Perfecto, esas cuatro, las 4P. Eso es lo más característico. ¿Por qué? Piensen que tenemos mucha glucosa en la sangre, ¿sí? El riñón filtra todo ese azúcar, ¿sí? Entonces el azúcar es una sustancia, la glucemia es una sustancia osmóticamente activa. Entonces va a atraer líquidos. ¿Qué va a hacer? Que orines mucho. El orinar mucho va a hacer que te empieces a deshidratar, la deshidratación te lleva a tomar sed, entonces es un círculo vicioso que hasta que el paciente no lo tratamos, no lo cortamos más. ¿Por qué el paciente tiene pérdida de peso? Perfecto, esa Pero es para una. intentar. Sí, esa es una, pero también recordemos que acá lo que está funcionando mal es la insulina, ¿sí? Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos un paciente así con todos esos síntomas, en la mayoría de los casos es un diabético tipo 1. Puede ser la presentación de un tipo 2 también, pero hoy al tipo 2 ya no es tan frecuente verlo con esos síntomas. Pero piensen que en la definición que hablamos de diabetes, ¿sí? Es una enfermedad con déficit o alteración en el funcionamiento de la insulina. Entonces tenemos una hormona como la insulina, que es una hormona anabólica que está funcionando mal. ¿Quién empieza a actuar? Las hormonas de contrarregulación, ¿sí? Esas hormonas de contrarregulación son hormonas catabólicas, entonces te van a generar también el descenso de peso. Más allá de por ahí que uno va a buscar las reservas a otro lado para poder obtener energía también. Pero la principal causa de esa pérdida de peso es por la utilización de hormonas de contrarregulación. ¿Sí? Pero bueno, no importa, no nos metamos tanto en eso, sino es importante. Glucemia al azar, no repito la prueba, tiene que ser una glucemia mayor a 200 con esos síntomas que nombraron. Hoy en día lo que les decía es que eso es típico del diabético tipo 1. El diabético tipo 2, después vamos a ver las características del paciente, pero es un paciente que generalmente viene con un paciente como abotagado, con cefalea, con mucho cansancio, dolor de piernas, ¿eh? Es algo como más crónico. Pero las características, si ustedes les preguntan en el examen, lo que tienen que responder es eso: poliuria, polidipsia, pérdida de peso, polifagia, ¿sí? Y después tenemos, bueno, el otro método diagnóstico que es el test de tolerancia oral a la glucosa. ¿Cómo se hace? Bueno, requiere una preparación, que es una dieta especial, se suspenden ciertos medicamentos que no vienen al caso, se le saca sangre al paciente, ¿sí? Que eso es la famosa sangre en tiempo cero, se le da la solución, ¿sí? Con azúcar, un 75% y 375 centímetros cúbicos de agua, se espera 2 horas, el paciente tiene que estar en un lugar tranquilo, sentado, que no altere la prueba, por eso digo que es un poco más engorrosa, y después se vuelve a sacar sangre a las 2 horas, ¿sí? Cuando se dice que el paciente es diabético, se toma como referencia el valor de las 2 horas, ¿sí? Si el valor a las 2 horas es menor a 140, es normal. Si a las 2 horas da entre 140 y 199, se habla de intolerancia oral, y si es mayor a 200 es diabetes, ¿sí? Hasta ahí, ¿cómo va el tema del diagnóstico? ¿Tienen alguna duda? Tranquilos. No, no. Bueno, perfecto. Bueno, ahí después en el gráfico siguiente, que es el de las flechitas, te hablo un poquito de lo que es normal, prediabetes y diabetes. Importante, ¿sí? Habitualmente el test de tolerancia oral a la glucosa, ¿sí? Dijimos que es un método bastante engorroso, entonces que no lo utilizamos con mucha frecuencia, salvo en la diabetes gestacional, en donde es la forma de hacer diagnóstico, ¿sí? Entonces, ¿cuándo vamos a pedir el test de tolerancia? Si quieren adelantar 2 diapos, que estamos ahí. Pamela, Una ¿No menos. ¿No están viendo? Ah, perdón. no es que se traba. Creo Ah, que es bueno. la diapo 6, ¿puede ser? Sí, la que sigue las flechitas, esa. Ahí está. Esa. Entonces, Ok. claro. Entonces lo que hablamos.
Este test de tolerancia no es algo que lo utilicemos con mucha frecuencia, más que nada por la preparación, porque es más engorroso, entonces el paciente generalmente no es muy, o sea, no le gusta mucho hacer eso, es más fácil ir, sacarse sangre y listo. Entonces, en esas situaciones, cuando a nosotros nos queda dudas, es cuando tenemos que ir a pedir el test de tolerancia. Sí que hay una lista bastante larga, pero bueno, acá lo importante es saber que es el método que sí o sí tengo que usar en diabetes gestacional y cuando un paciente que no tiene diabetes gestacional o que no es una mujer embarazada, tenemos dudas diagnósticas, ¿sí? Sí, dale. En Perfecto. embarazadas siempre se hace, ¿no, doctor? En embarazadas, sí, en embarazadas es un algoritmo, es un poco más complejo, pero como concepto grande sepan que en la primer consulta, ¿sí?, de la paciente embarazada se le saca un laboratorio completo, bueno, con las serologías y algunas cositas más, y en eso se pide glucemia en ayunos. Si la glucemia en ayunos es normal, vos pasás a la semana 24 a 28 de embarazo y ahí haces el test de tolerancia, que te dice que es diabetes o no diabetes. Si vuelve a dar normal en la semana 24 a 28, se vuelve a hacer en la semana 31 a 33. Y en algunas situaciones, cuando la paciente tiene muchos factores de riesgo que te hagan pensar en diabetes, ya en la primera consulta haces un test de tolerancia, que es un test de tolerancia, se llama test de tolerancia precoz, pero es por los factores de riesgo. ¿Sí? ¿Cuáles son esos factores de riesgos que para que un paciente sea diabético o pueda tener diabetes gestacional? El factor de riesgo, sin lugar a dudas, más importante es la prediabetes, ¿sí?, cuando el paciente ya tiene un laboratorio previo de 100 a 125 o una hemoglobina glicosilada que estaba entre 5,7 a 6,3. Eso es el factor de riesgo más importante. Y los antecedentes heredofamiliares. Después, obviamente, que el sobrepeso, la obesidad, tomando siempre el perímetro de cintura es un valor muy importante. Todo paciente de más de 35 años tiene un riesgo aumentado de tener diabetes. En una mujer, el haber tenido diabetes gestacional le aumenta el riesgo de tener diabetes en 10 veces a lo largo de su vida. Y después hay algunos fármacos en donde los corticoides son los más importantes, ¿sí? Después, bueno, el paciente con dislipemias, algunas razas tienen más riesgo de tener diabetes que el resto de la población. Bueno, hasta ahí va bien, ¿no? Perfecto, doctor. Bueno, vamos a la clasificación, ¿sí? A ver, formas de clasificar a la diabetes hay muchas y hoy en día ya se va a cambiar la clasificación. Yo la verdad es que no les puse la clasificación nueva porque se dio en el último congreso del año pasado, en el Congreso Europeo, y la semana pasada fue el Congreso Argentino, y no se habló mucho de la clasificación nueva, pero creo que es algo que el año que viene ya la vamos a empezar a usar. Vamos a mantener esta clasificación, ¿sí?, que es una clasificación bastante práctica, y vamos a hablar básicamente de 5 tipos de diabetes, ¿sí? La diabetes tipo 1, ¿sí? Diabetes tipo 1 representa el 8% de los casos en Argentina. Diabetes tipo 2, sin lugar a dudas, la más frecuente de todas. En tercer grupo, diabetes gestacional, ¿sí? Ahí yo les separé en el cuarto grupo las diabetes monogénicas, ¿sí? ¿Cuáles son las diabetes monogénicas? Son dos diabetes que son bastante frecuentes, pero que no se las buscan tanto, que son las diabetes de tipo MODY y LADA. Podemos hablar dos palabritas de esas diabetes. Y por último, hay un quinto grupo, ¿sí?, que es otros, y en donde metemos todos los tipos de diabetes, ¿sí?, que no entran en ninguno de esos cuatro, ¿sí?, que no son ni tipo 1, tipo 2, ni monogénicas, ni gestacional. Y ahí podemos hablar de enfermedades del páncreas, de enfermedades del hígado, diabetes secundaria corticoide, bueno, nada. Sepan esto, que son todas las otras diabetes que no entran en las primeras cuatro. Después van a ver un sexto ítem, ¿sí?, que es la prediabetes. Si a usted, a ver, esto es más que nada un dato. Si a ustedes les preguntan si entra dentro de la clasificación, en un examen la respuesta es no. Ahora, sepan que hoy en día la prediabetes o hiperglucemia reactiva es cuando el paciente tiene una glucemia en ayunos de 100 a 125, una hemoglobina glicosilada de 5,7 a 6,3, y que hoy en día ya se lo está tratando como una diabetes, porque ya hay muchísimos estudios de que lo que se observó es que ya en la etapa de prediabetes el paciente tiene daños como si fuese diabético, ¿sí? Daños a nivel cardiovascular,
a nivel oftalmológico, a nivel renal. Entonces, eso en cualquier momento ya va a entrar dentro de la clasificación. Pero es importante, más allá de lo que sea el contenido para el examen, lo que tienen que aprender ustedes, sépanlo como médicos que hoy en día la prediabetes ya hay que tratarla como un paciente diabético. ¿Sí? Doc, tiene las consecuencias igual que la diabetes, pero se puede revertir hasta cierto punto, ¿no? En realidad sí se puede revertir, pero lo que pasa es que una vez que tenés complicaciones, esa complicación vos no la revertís. Lo que vas a hacer es evitar que sigan progresando. Cuando vos hablas de prediabetes hay que diferenciar algo. ¿Sí? El paciente prediabético sin complicaciones y con complicaciones. ¿Por qué? Porque el paciente prediabético sin complicaciones se puede revertir. Eso seguro. Ahora, el paciente prediabético con complicaciones, no hay dudas que en algún momento de su vida, si ese paciente va a ser diabético, entonces lo que vos tenés que evitar es que esas complicaciones que ya están instaladas progresen. Por eso tenemos que tratarlo hoy en día, todo paciente prediabético. Dale, buenísimo. ¿Sí? Perdón, entonces particularmente se trata también al prediabético, pero con complicaciones. El de sin complicaciones no lo trato. No, no es que no lo tratás, el tratamiento no va a ser el mismo. Tenés que Ok, tratarlo para perfecto, revertir. perfecto. ¿Sí? Buenísimo, gracias. Se lo trata igual. Bueno, después pasen la diapo siguiente. ¿Qué tienen que saber ustedes? Lo más importante, ¿sí? Saber diferenciar una diabetes tipo 1 de una diabetes tipo 2. ¿Por qué? Porque son las más frecuentes y el que no es diabetólogo se va a enfocar básicamente en esto. ¿Sí? Entonces, diabetes tipo 1, habíamos dicho que, ¿qué característica tiene? Es una diabetes que aparece en forma brusca. Como habíamos dicho hoy, es un paciente joven, generalmente aparece entre los 14, 18, 20 años, 25, pero siempre menos de 30 años, ¿sí? Que tiene los síntomas cardinales esos de los que hablamos, poliuria, polipsia, polifagia, y que debuta en forma brusca. Por el paciente estaba bien, ¿sí? Y en 2 o 3 días empieza con esos síntomas y se puede descompensar tranquilamente. Son pacientes que muy frecuentemente hacen cetoacidosis diabética, que esa es su forma de presentación, ¿sí? ¿Por qué se da esto? Bueno, porque esto es una enfermedad, ahí si vemos lo que es la fisiopatología, hay varios componentes. El componente genético, el componente inmunológico y el componente ambiental. Ustedes lo que tienen que saber acá es que el paciente lo que hereda es la susceptibilidad, ¿sí? No tiene el gen de la diabetes. Hereda un gen que está medio alterado, que habitualmente en la infancia, a los 4 o 5 años, hay un componente ambiental. Generalmente ese componente ambiental son infecciones virales. La falta de lactancia materna es un factor también que aumenta el riesgo de desarrollar diabetes. Entonces, ese paciente con la susceptibilidad genética y es sometido a esos componentes ambientales, se empieza a dar un fenómeno de autoinmunidad, ¿sí? Por eso hablo del inmunológico. Acá hay autoinmunidad. Entonces, la célula beta en un paciente diabético tipo 1 se empieza a autodañar a partir de los 4 a 6 años. Se daña cuando llega un momento que esa célula beta se agotó, ahí es cuando aparece en forma brusca, ¿sí? Principal forma de debut, cetoacidosis diabética. ¿Qué particularidad tiene el paciente diabético tipo 1? Que necesita insulina desde el inicio. No hay otro tratamiento para este tipo de paciente, ¿sí? En cambio, el diabético tipo 2 es una diabetes que se va presentando más lenta. Generalmente son pacientes más grandes, de más de 40 años, que habitualmente no debutan con cetoacidosis, sino que es el típico paciente que tiene sobrepeso, que tiene dislipemia, que es hipertenso, que tiene alguna patología cardiovascular, y acá sí o sí hay un componente hereditario. Acá tenemos que buscar al papá o a la mamá que es diabético, ¿sí? Para pensar, ese tiene todas las fichas para ser diabético. Cuando hablamos de un componente ambiental, ¿a qué nos referimos? Básicamente es sedentarismo y mala alimentación. Eso es lo que lleva al paciente diabético, al paciente que tiene mamá, papá diabético, a que desarrolle la diabetes tipo 2. Después, ¿son dependientes de insulina? Este paciente generalmente al inicio no depende de insulina, va a depender en qué etapa de la patología estamos, ¿sí? Pero inicialmente no van a requerir insulina.
Se los puede tratar con hipoglucemiantes orales. Y después, en cuanto a las complicaciones, en los pacientes diabéticos tipo 1 se dan muy a largo plazo, en cambio el paciente diabético tipo 2, al momento del diagnóstico, si uno lo empieza a estudiar, va a tener alguna complicación sin dudas. ¿Sí? ¿Esto se entendió? ¿Las diferencias? Sí. Sí, doc. Bueno, pasen la diapo, ¿sí? Que es un dato simplemente como para que sepan. Estamos viendo en los últimos años que el diabético tipo 1 se está presentando en forma más tardía, no sabemos por qué, ¿sí? Todavía no hay una causa clara. Y los diabéticos tipo 2, que yo les dije que generalmente aparecen después de los 40, están apareciendo en etapas más tempranas. Ahora, ¿por qué el diabético tipo 2 aparece en etapas más tempranas? Principalmente por esto, por lo que es el sedentarismo y la mala alimentación, ¿sí? Eso sí, no hay dudas, eso ya está totalmente estudiado. El nene que es diabético, que tiene sobrepeso en la infancia, tiene mucho riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 y lo estamos viendo cada vez más temprano. Antes estaba muy, muy separado. El diabético tipo 1 era un pibe joven, el diabético tipo 2 más de 40, 45 años. Hoy en día se están viendo estos casos que, bueno, nada, hay que estar atentos, más que nada para los que hacemos diabetes. El que no hace diabetes lo deriva al diabetólogo y chao. Pero bueno, sepan esto como dato para que hoy no es tan blanco y negro como era antes. Doctor, Sí, antes habías dicho un porcentaje de la diabetes tipo 1 en Argentina. ¿Cuál es? Perdón. 8%. Se sigue manejando ese porcentaje porque en Argentina no tenemos tantos estudios. La mayoría de los porcentajes nuevos que estamos trayendo son todos de Estados Unidos o de Europa. Bueno, Pero hoy, si tienen si tienen que hablar de un porcentaje, 8%. Pero igual quédense tranquilos que nadie les va a hablar de porcentajes. Igual de diabetes tipo 1, si ustedes preguntan, es un porcentaje bajo. Lo más importante es saber que el 85-90% de los pacientes diabéticos son tipo 2. Principal causa de diabetes tipo 2, sin dudas eso, ¿sí? Después, ahí yo les puse un poco dos diapos de lo que es la diabetes tipo MODI y la LADA. Esa no le vamos a dar bola hoy, sepan, péguenle una leída como para que sepan que existe, pero nada más, ¿sí? Ambas son dos diabetes de tipo monogénicas, ¿sí? La MODI tiene una frecuencia del 5% y generalmente también es un paciente joven, ¿sí? Delgado, pero que tiene la particularidad de tener insulinoresistencia, ¿sí? Y no tiene marcadores de diabetes tipo 1. Entonces esa es la gran diferencia. Y la otra gran diferencia que tiene el paciente tipo MODI que no requiere insulina. Muchas veces se lo insuliniza mal porque es un paciente joven, delgado, ¿sí? Entonces el paciente se come la insulina desde el inicio. ¿Qué es lo que nos va a hacer pensar en un MODI y no en un tipo 1? Lo más importante es la presentación. El diabético tipo 1 debuta en forma muy brusca, ¿sí? Se descompensan la mayoría, te hacen cetoacidosis. El MODI no, el MODI viene tranquilo, se viene a estudiar y vos lo estudiás y le diagnosticás la diabetes. El tipo 1, recuerden que dijimos que hereda la susceptibilidad. El papá y la mamá no van a ser diabéticos. En un MODI habitualmente toda la familia es diabética, ¿sí? Ya sea por la rama materna o la rama paterna. Pero generalmente tiene al papá diabético, hermanos diabéticos, ¿sí? Y lo otro muy, muy importante, que si nosotros sospechamos de una diabetes tipo MODI, le pedimos los marcadores de autoinmunidad y estos van a dar todos negativos, ¿sí? ¿Y para qué nos sirve eso? Bueno, por el tratamiento, porque el diabético tipo 1 se trata con insulina y el MODI no requiere insulina. Se lo trata con dieta, con actividad física y son pacientes que responden muy bien a las sulfonilureas, ¿sí? Sulfonilureas son la glibenclamida, la gliclazida, la glimepirida, ¿sí? Ahora, si después uno quiere ser un poco más fino todavía, hay lugares en Buenos Aires, por ejemplo el Hospital de Clínicas, que se les hace una prueba genética y se diagnostica el MODI, ¿sí? O sea, confirmás el MODI en forma genética y qué tipo de MODI. doctor, Sí, ¿hay utilidad, o sea, en saber qué tipo de MODI para el tratamiento, pregunto más que nada? para el tratamiento no tanto. Ok, es más para, o sea, saber de la herencia familiar. Para saber, sí, para saber la herencia familiar, sí.
Lo que sí se sabe es que el MODI 2 o 3 son los más frecuentes, no tienen complicaciones, pero por ejemplo el MODI 5 o 7 son los que más complicaciones tienen, pero es algo más anecdótico. Sí te sirve saber que no es un tipo 1 por el tratamiento. Dale. ¿Sí? Bueno, después la LADA, nada, es una diabetes autoinmune que se presenta en pacientes adultos, eso no le den mucha atención, ¿sí? Es como para que sepan nada más. Vamos un poquito a lo que es las etapas de la diabetes tipo 2, ¿sí? Bueno, antes siempre se hablaba de las etapas de la diabetes tipo 2, ¿sí? Una primera etapa en donde hay insulinoresistencia, donde hacemos el diagnóstico con el OMA, que eso hoy en día se puede correlacionar con una prediabetes. En la segunda etapa donde había insulinoresistencia con hiperinsulinemia, ¿sí? Ya en la etapa 3 y 4 es cuando el paciente viene con diagnóstico de diabetes. Si vos me preguntás si es frecuente hacer diagnóstico en etapa 1 y 2, no, no es lo más frecuente. Lo más frecuente es que al consultorio te llegue el paciente en un estadio 3 o 4 y a veces en un estadio 5. Ahora, ¿cuándo lo vamos a ver en estadio 1 y 2? Si es un paciente, que es raro, ¿no? Pero un paciente que se vaya a hacer un control de salud, que tenga familiares diabéticos y uno lo empieza a estudiar, ¿sí? Y ve una glucemia ahí media border, o un clínico que por ahí le ve signos de insulinoresistencia y lo sospecha y le pide un OMA o le pide la curva de insulinemia, ¿sí? Pero si no es más difícil. Después, con respecto al tratamiento, este cuadrito es medio viejo, pero hoy, antes, si vos decías, si estabas en un estadio 1, el tratamiento era dieta y actividad física, en un estadio 2, dieta, actividad física y algunos insulinos sensibilizadores. Hoy en día esto fue cambiando, ¿sí? Y no podemos hablar de... Pongan la diapo siguiente, yo les hice como una cruz ahí, más que nada para que no seamos tan, o sea, de correlacionar etapa 1 con dieta de actividad física, 3 y 4. Hoy en día el tratamiento de la diabetes fue cambiando mucho, ¿sí? ¿Qué es lo importante? ¿Sí? Saber que el diabético tipo 1 requiere insulina desde el inicio, ¿sí? Eso seguro, no hay dudas. El diabético tipo 2 va a depender del estadio, ¿sí? Pero acá lo más importante es tratar a la diabetes y a las comorbilidades. Y por otro lado, ¿sí? Saber que, lo que les decía, o sea, con el correr de estos años fueron apareciendo muchos fármacos y la verdad que hoy en día cualquier charla, congreso que vayas de diabetes, no se habla de diabetes sola, ¿sí? Hoy ya, o sea, estamos hablando de lo que son los síndromes cardiorrenometabólicos. ¿Por qué? Porque se sabe que todo paciente diabético tiene patología cardiológica, que todo paciente con patología cardiológica tiene un riesgo elevado de tener diabetes, y que el paciente diabético tiene muchísimo riesgo de tener patología renal, lo mismo que el paciente con una patología cardiológica, ¿sí? Entonces, ¿es importante tratar la glucemia? Sí, es muy importante, pero más importante también es tratar las complicaciones y evitar que esas complicaciones aparezcan. ¿Por qué es importante que sepan esto? Porque hoy en día ya hace varios años se están dando vuelta muchos fármacos que lo habrán escuchado, la empaglifosina, dapaglifosina, o esos fármacos que están muy de moda para hacerte adelgazar. ¿Escucharon algo de eso? Sí, sí, están re de moda. Oh, Bueno, ¿son fármacos buenos? Sí, son buenísimos para la diabetes, porque la verdad es que si vos tenés un paciente con esa medicación, ya sea las gliflosinas o los agonistas del GLP-1, que son el liraglutide, semaglutide, todo eso, la verdad es que el control de la glucemia es bárbaro, porque la verdad que tienen resultados buenísimos, pero además previenen patologías cardiológicas, o sea, se ve que, eh, no sé, ¿escucharon alguna vez la palabra MACE? No, yo no. Bueno, después cuando tengan tiempo busquen lo que es el MACE, ¿sí? Pero el MACE básicamente te habla de lo que son las grandes complicaciones cardiológicas. Y lo que se vio es que estos fármacos te bajan el riesgo de muerte súbita, de insuficiencia cardíaca aguda, de internaciones por insuficiencia cardíaca, bajan el tiempo hospitalario y además disminuyen la nefropatía diabética, ¿sí? Entonces son fármacos que tienen resultados excelentes.
Es el único problema que veo yo como diabetólogo, que se está utilizando indiscriminadamente para el tema de adelgazar, cuando muchas veces no hay indicación. Pero después, desde el punto de vista del control glucémico y del control de complicaciones cardiovasculares, renales, incluso de lo que es la nefropatía diabética, son excelentes, ¿sí? Eso te quería preguntar también, doctor. ¿Hay resistencia a esos fármacos? O sea, ¿lo empezás a usar como tratamiento y hay que monitorearlo? Sí, sí, siempre. Resistencia no se vio todavía porque son fármacos relativamente nuevos y no, la resistencia vos la ves con muchos años de uso, pero monitorear sí, tenés que monitorear todo porque tienen como todos fármacos sus efectos adversos, ¿sí? Pero la verdad es que, por ejemplo, las gliflosinas, la empagliflosina y la dapagliflosina, yo desde que lo uso nunca el único por ahí efecto adverso lo veo en algunos pacientes es que como los hace orinar más, son fármacos glucosúricos, aumenta el riesgo de infecciones urinarias y en las mujeres muchas veces de candidiasis. Claro, yo preguntaba más por los ajustes de dosis. No, no, hoy en día se están usando hasta con clearance de 25. No se ajusta la dosis. Ah, Te hablo de lo perfecto. que es empaglifosina y dapagliflosina. No se ajusta la dosis y lo que es semaglutide tampoco. Ahora igual después tengo ahí un pequeño cuadro de lo que es la medicación. Pero ¿Y por qué en específico sería un problema el uso, por ejemplo, para adelgazar? Obviamente, una persona sin indicación es un problema que esté apoyándose en un fármaco, pero para una persona, por ejemplo, con un sobrepeso importante y otras complicaciones, ponele. ¿por qué? Porque lo llevas a lo más fácil, ¿sí? Entonces vos tenés que ver el peso, no tenés que verlo como algo estético, vos tenés que verlo como algo de salud. Y el paciente con Claro, obesidad moderada, severa, no es un paciente diabético y obeso nada más. Es un paciente que seguramente tiene hipertensión, es un paciente que seguramente tiene cardiomegalia, que seguramente tiene una alteración lipídica, ¿sí? Que le va a traer problemas articulares. Ahora, ¿lo va a ayudar el descenso de peso? Seguro. Pero ese paciente vos tenés que acostumbrarlo primero a que coma bien, tenés que acostumbrarlo a que haga actividad física, ¿sí? Por otro lado, son fármacos caros. claro, Eh, yo preguntaba porque mi mamá es sí, prediabética sí, y yo soy de Brasil y en Brasil se está usando como parte del tratamiento. Una vez que pasas con el equipo de nutrición sí, y empezás ejercicio físico, mi mamá como está en sobrepeso, tiene dolor en la rodilla, le sí. dieron y eso le ayudó bastante, o sea, le sirvió Te bastante. ayuda, te ayuda. Ahora, ¿qué pasa después? Vos, el efecto, ahí estamos hablando más que nada seguramente lo que le habrán dado a tu mamá es semaglutide o liraglutide. Sí, Eh, liraglutide tomaba. claro, bueno, lo que tiene es que el efecto recién lo empezás a ver a los 6 meses y tenés el pico del efecto al año. Tenés que mantenerlo al tratamiento. Si vos dejás el tratamiento, tiene un rebote importante. Ah, eso Entonces, no sabía, está tomando claro, bien. por eso les decía, es importante, para mí es mucho más importante. Son buenos los fármacos, sí, los dos. Las gliflosinas y el semoliraglutide son excelentes. Pero ojo con el rebote, ojo con usarlo indiscriminadamente, porque va a traer muchos problemas de salud y después la gente se va a querer desesperar, las obras sociales no lo van a cubrir. Son fármacos muy caros acá en Argentina. Pero bueno, nada, desde el punto de vista médico son muy buenos, pero yo los usaría con cuidado. Dale, gracias. Fue por curiosidad nomás. No, está bien, está bien. Bueno, Doctor, ¿cómo sí, había dicho que se llama? Porque busqué MACE y me aparece como tumor de ovario. Escribí mal, seguro. MACE, Ah, MACE, MAC. sí, Perfecto, gracias. no, nada. Ahí después hay un pequeño cuadro de los fármacos, ¿sí? En la diapo siguiente. Nada, para que lo sepan, ¿sí? ¿Con qué tipo de fármacos contamos hoy? Insulinosensibilizadores, donde está la metformina, donde está la rosiglitazona y la... Perdón, yo les puse rosiglitazona, es pioglitazona. La rosiglitazona ya se sacó de mercado. Hay un error mío. Pioglitazona es, no es rosiglitazona. Sí, la rosiglitazona se sacó por patologías cardiológicas, por efectos adversos cardiológicos. Primer grupo, insulinosensibilizadores. ¿Cuál usamos hoy en día? Metformina, la pioglitazona también se usa. Segundo grupo, secretagogues, ¿sí?
fármacos muy viejos que ya tratamos de no utilizarlos más por los efectos adversos. ¿Cuáles son los efectos adversos de la glibenclamida, gliclazida y glimepirida? Las hipoglucemias, ¿sí? Entonces son fármacos que hoy en día, si el paciente o la obra social le cubre otro fármaco, no tendríamos que usarlos. Lamentablemente, en el sistema de salud pública los seguimos usando. No quiere decir que sean malos, pero hay medicación mucho mejor. Tercer grupo, ¿sí? Tenemos los incretinamiméticos. Dentro de los incretinamiméticos tenemos dos. Los inhibidores del DPP4, ¿sí? Que es la dipeptidiltransferasa 4, en donde tenemos la sitagliptina, saxagliptina, vildagliptina, lina y teneligliptina. Y por otro lado tenemos los agonistas del GLP-1, que es de los que estábamos hablando recién. Liraglutide, semaglutide, el dulaglutide. Ahí yo les hice se los marqué en azul el semaglutide bioral. Eso es algo que va a salir en Argentina ahora. El martes que viene se hace la presentación, ¿sí? Lo va a sacar un laboratorio que se llama ELEA. Todavía no está en el mercado, pero en breve va a salir. Muy, muy importante también, ¿sí? Una cosa que quería aclararles. Yo puse el grupo 3 incretinamiméticos. Dentro de los incretinamiméticos tenemos los inhibidores del DPP4 y los agonistas del GLP-1. ¿Sí? Esto es importante que sepan que si bien los inhibidores del DPP4 y los agonistas del GLP-1 pertenecen al mismo grupo, todos esos efectos cardiovasculares, de protección renal, de protección de la retina, lo tienen únicamente los agonistas del GLP-1. Los inhibidores de DPP4, o sea, son hipoglucemiantes orales, pero no te dan protección cardiovascular, ¿sí? Y después en el último grupo tenemos los inhibidores del SGLT2, que está cana, EMPA y dapaglifosina. En Argentina contamos con EMPA y dapaglifosina, nada más. Después, última diapo de insulinas, ¿sí? Importante, ¿cómo podemos clasificar las insulinas? Según su origen, humanas o análogas, ¿sí? Las humanas pueden ser la corriente o la NPH y después las análogas son todo el resto. Para mí la mejor forma y la que tienen que saber es, más que nada, en base a lo que es la velocidad y la duración de acción, porque eso es lo que le va a permitir acomodar el tratamiento a un paciente que necesita insulina, ¿sí? Hoy en día contamos con las ultra rápidas, glulicina, lispro y aspartica, rápidas, que es la corriente, que ya tratamos de no usarla más, pero bueno, de nuevo, en el sistema público nos siguen dando la corriente, intermedias, como la NPH y la de Temir, y las insulinas lenta, que es la Glargine y la de Gludec. Bueno, y esto que está en rojo, todavía no están disponibles a la fecha, como el semaglutide bioral, pero es algo que se habló mucho en el último congreso, la semana pasada, que están las insulinas semanales, ¿sí? Que es la Icodec y la Excitor Alpha. Pero bueno, todavía no contamos con eso, pero ya en breve, quizás el año que viene, ya empiecen a trabajar con eso. Ustedes de lo que es tratamiento no tienen que saber mucho, más que nada, ¿sí? Lo que hablamos del diabético tipo 1 y tipo 2. Con eso es más que suficiente. Nadie les va a preguntar qué tipo de antidiabético oral van a usar, qué insulina van a usar, ¿sí? Pero sepan, bueno, que existen diferentes tipos de insulina. Después, con respecto a lo que son las complicaciones de diabetes, ¿sí? Ahora después les voy a pasar una clase para que la tengan, ¿sí? Lo único que tienen que saber de complicaciones de diabetes es que hay dos tipos de complicaciones. La realidad es que, perdón, no les pasé la diapo porque pensé que no entraba complicaciones y recién me dijo Isabel que les nombre las complicaciones. Pero ahora les paso una clase que tengo como para que después la miren. Son cosas básicas lo que tienen que saber, ¿sí? Complicaciones, tienen que saber que hay dos tipos de complicaciones, agudas y crónicas, ¿sí? Dentro de las complicaciones agudas tenemos las complicaciones con glucemia alta o con glucemia baja. Con glucemia baja la hipoglucemia, ¿sí? Siempre tienen que tenerle más miedo a la hipoglucemia que a la hiperglucemia. Recuerden que la hipoglucemia, el paciente se puede morir por una hipoglucemia. Y dentro de las complicaciones con glucosa elevada está la cetoacidosis diabética y el estado hiperosmolar no cetósico, ¿sí? No tienen que saber las diferencias, simplemente saber nombrarlas, que existen. Y después, dentro de las complicaciones crónicas, se pueden dividir en complicaciones asociadas a la macrovasculatura
y complicaciones asociadas a la microvasculatura. Dentro de las complicaciones asociadas a la macrovasculatura está el ACV como complicación, la patología cardiovascular, en donde el infarto es el más importante. Recuerden siempre que el paciente diabético tipo 2, la principal causa de muerte es por infarto, ¿sí? Y la patología vascular periférica, como complicaciones crónicas de la macrovasculatura. Complicaciones crónicas de la microvasculatura está la retinopatía diabética, la nefropatía diabética y la neuropatía diabética. No tienen que saber más que eso, ¿sí? Clasificarlas y nombrarlas, nada más. Yo ahora les voy a pasar la clase. Les digo esto que tienen que saber eso únicamente porque la clase es bastante extensa y hay muchas cositas ahí dentro de la clase, pero sepan simplemente esto que hablamos de la clasificación y nombrarlas. ¿Tienen alguna duda? No, por el momento no. Bueno, yo ahora les paso la clase, cualquier duda tienen mi teléfono, me preguntan o si los ven en el hospital, pregunten lo que quieran, ¿sí? Y sáquense las dudas, no se queden con dudas. Dale, doctor, muchas gracias. No, por favor. Ok. No, ¿Quiere que pase entonces su contacto en el grupo por si algún... Sí, no hay no de mis problema. compañeros? Sí. Si tienen cualquier duda, me escriben. Perfecto, gracias, doctor. Dale, Tenga buen nos día. vemos. Chao, chao. Buen día.